¿Alguna vez sentiste que estás cumpliendo con todo, pero como que ya no sos vos? Como si la persona que tomó las decisiones por las que ahora tenés ciertas responsabilidades ya no estuviera aquí. El problema no es que no sepas lo que querés, es que llevas 30 años escuchando una voz que no es tuya, pero suena como si fuera tu identidad. Hace un tiempo comencé a registrar mis sesiones de terapia y escuchando mis notas comencé a ver que cada vez que hablamos con mis pacientes sobre sus sueños, sus deseos, cómo quieren construir su vida, cómo se quieren sentir, aparecen las mismas frases como tengo que poder sola, no debería sentirme así, no tengo por qué molestar a nadie y qué van a decir de mí. Me di cuenta que hay algo que nos conflictúa a muchas mujeres diferentes, de edades diferentes, de profesiones diferentes, de contextos diferentes, pero que a su vez es muy similar lo que nos atraviesa a todas. Y es que confundimos nuestra voz con la voz de los mandatos. Y esa es la hipótesis que quiero compartirte hoy. Porque al principio yo pensaba que era una cuestión de autoestima o inseguridades, pero mientras más escucho a mis pacientes, más interesante me parece que cada vez que hablamos sobre sus sueños y sus deseos, aparecen este tipo de pensamiento. El más automático es, ¿qué van a decir de mí? Cambió mi manera de entender por qué tantas mujeres siguen sintiéndose vacías, incluso cuando cumplen muchas de sus metas y construyen una vida teniendo todo lo que deberían tener para ser felices, según lo que pensaban, ¿no? Así que desarrollemos juntas esta idea hoy, en donde cada una de estas frases corresponden, si nos fijamos, a un mandato social que a veces es reproducido en nuestras familias. Son maneras de pensar, maneras de hacer las cosas, incluso formas heredadas de hacer las cosas. El problema es que cuando estas voces empiezan a sonar ya como una identidad, empezamos a confundirla con nuestra propia voz. Y entonces empezamos a medirnos a nosotras mismas según las ideas, los puntos de vista, los mandatos familiares y sociales dichos o no dichos. A veces son aprendidos inconscientemente y sobre todo repetidos inconscientemente. Para hacer un desglose quisiera mencionar los que son para mí los tres principales y la base de la pirámide de Shingai. El primero es el famoso tengo que poder con todo sola. Y creo que este es uno de los mandatos más frecuentes porque hay un código social asociado a las mujeres, a la feminidad, de tener que sostener a otros. Pensémoslo en nuestros roles. ¿Qué es ser una buena madre? ¿Qué es ser una buena hija? ¿Qué se espera de una hija? ¿Qué es ser una buena esposa? Y casi siempre tiene que ver con ser el soporte emocional o la cuidadora de la casa o de los otros. Y es interesante pensar cómo esto se reproduce generación tras generación de una manera súper inconsciente y si no lo cuestionamos, lo hacemos nosotras también de manera inconsciente. Cuando pienso en este patrón, no puedo evitar pensar en una frase que me dijo una vez una paciente cuando hablábamos de la amistad y qué tipo de personas quiere en su vida. Y ella me dijo que no sabía cómo verse a sí misma si no era la empática que sostenía a todos, que era un poco su rol familiar. Pero era un lugar que, aunque le quedaba cómodo, le pesaba porque ella sentía que terminaba enfocándose en todos y procrastinando sus propios proyectos a través de esto. Me quedó dando vueltas semanas esa idea en la cabeza, porque creo que en gran medida se debe a, bueno, un poco su historia familiar, ¿no? Pero un poco lo que nos pasa a todas sobre sentirnos que tenemos que sostener a otros, que es lo que por ahí se espera de nosotras. Y cuando se trata de que nosotras necesitamos ayuda, ¿tenemos el permiso también suficiente como para mostrar completamente nuestra vulnerabilidad? Me pregunto cuántas veces confundimos
soledad con fortaleza. Y también cuántas veces dijimos, estoy bien, no necesito nada, y por dentro estábamos agotadas y realmente necesitábamos ayuda. El segundo, mi valor depende de mi productividad. Aquí quiero preguntarte si conoces a alguna persona que viva como en alta velocidad, como así todo rápido. Lavas los platos rápido, te bañas rápido y haces todo en tu vida súper rápido, como si realmente estuvieras apurada o alguien estuviera evaluando cómo haces las cosas, ¿no? Si te quedan bien en poco tiempo. Creo que mucho de esto tiene que ver con que noto que medimos nuestro día, estuvo bueno o estuvo malo, en qué tantas cosas hicimos y qué tan productivas fuimos. Pienso que hay incluso personas que hacen actividades conscientes, ¿no? Como la meditación o el yoga para tacharlo de su lista o de su agenda sin estar realmente presentes en ese momento de su vida, ¿no? Así como también todo rápido. Incluso el check en su lista son también sus logros, sus metas, sus deseos. Y una pregunta que hago mucho en consulta, como para empezar a cuestionar esta idea, es ¿hacia dónde te llevan esos planes? ¿Quién puso la dirección en el GPS de tu agenda, ¿no? ¿Hacia dónde estás yendo con cada día y en qué estás gastando tu tiempo, tu presencia y tu energía todos los días? Porque la frase más frecuente que acompaña esto es: estoy agotada porque hago un montón de cosas, pero esas cosas ninguna me llena. Y a veces llega un momento en la vida en el que, aunque tengamos todo lo que teníamos que tener para ser felices o queríamos tener efectivamente, porque a veces cumplir expectativas se siente como éxito, no como peso, hasta que llegas a este lugar en el que no te sentís plena y empezamos a sentir que nada nos alcanza. Y quizás es así, pero no necesariamente por lo que tenemos, como que no nos alcanza, sino porque a veces no es lo que en realidad queremos. Y empezar a cuestionarnos profundamente necesita que estemos presentes en nuestra vida. Por eso creo que la productividad es uno de los patrones sociales que más nos alejan de nosotras mismas, la verdad. Y el tercero, que creo que es como el rey de nuestra sociedad latina, al menos, tengo que agradarle a todo el mundo. Esta forma de vestirnos de complacencia, de quedar bien, de estar bien con los demás como una prioridad. A decir verdad, es uno de los patrones que más aparece en terapia, pero pienso que cuando una mujer prioriza quedar bien con otros en lugar de escucharse a sí misma, algo de la relación interna se rompe. Ahí es donde se rompe la confianza y la seguridad en nosotras mismas. Porque no podemos confiar en alguien que no nos escucha, que escucha más a otras personas que a nosotras. Nuestra seguridad personal paga esas consecuencias. Y entonces empezamos a buscar validación en la mirada de otros, a compartirles nuestras ideas, nuestros puntos de vista, lo que queremos hacer o no, esperando que esa persona nos valide y nos diga qué buena idea para recién avanzar en eso. Y aquí yo me pregunto, ¿por qué la manera de ver las cosas de alguien que está cargado de sus experiencias, de sus propios patrones y de sus formas de vivir y de ver la vida es más importante para nosotras que nuestra propia voz, nuestras experiencias y sobre todo los impulsos internos que tenemos a hacer nuestro propio camino? ¿Por qué buscar en otros algo que no nos estamos dando a nosotras mismas en realidad? Eso genera dependencia. Y acá no puedo dejar de pensar en una vez una paciente me dijo que ella quería mucho, mucho hacer un viaje y tenía como un impulso, quería viajar sola, tener tiempo consigo misma y no tenía hijos ni nada en ese momento, pero alguien de su entorno, cuando le fue a compartir esta idea maravillosa que ella sentía que tenía que hacer, le dijo: ¿y vas a gastar plata en eso? Automáticamente su idea como que cayó en picada, ¿no? Y su entusiasmo y todo lo que ella quería investigar y compartir. Y de repente la voz de esta persona, muy querida, por cierto, que seguramente fue como un comentario al azar, tenía más peso que sus propios deseos, sus propios impulsos y lo que ella se estaba diciendo que necesitaba
experimentar en su vida internamente. La verdad es que es toda una discusión, ¿no? Si gastar o no gastar plata en viajes. Pero acá el tema es escucharte a vos misma. Algo que decimos mucho en el consultorio para subsanar esto de que tiene que estar validada la idea por todos para ser correcta, es que ni Dios consigue caerle bien a todo el mundo. No lo vamos a conseguir nosotras. Y con o sin religión, ¿no? La idea de Dios. Porque después de toda esa búsqueda es bastante agotadora y es lo que más nos hace gastar energía, energía interna que podríamos utilizar para crear otras cosas. Y cuando se trata de construir tu propio camino, nadie más que vos te puede dar ese mapa. Son tus propias aventuras, son tus propias experiencias, es tu intuición y son tus impulsos los que vienen a guiar este camino, no otros. Y iba a decir tres, pero no me puedo ir sin este bonus porque creo que es secundario, pero aparece muchísimo y es que no puedo equivocarme. ¿Conoces alguna persona que no haga lo que quiere porque tiene miedo a que lo vean o la vean fracasar? Eso se llama perfeccionismo, autoexigencia, y cuando alguien dice en voz alta yo soy un perfeccionista, es algo que socialmente está bien visto y en realidad el perfeccionismo es la máscara de la inseguridad puesta sobre la mesa. Nunca más literal, alguien autoexigente, alguien perfeccionista, alguien que no está seguro de lo que quiere y de lo que hace. Porque cuando estamos seguros, salga bien o salga mal, estamos probando, ¿no? Tenemos como ese permiso para equivocarnos, aprender, porque no hay otra forma de construir algo propio. No hay nadie que nos pueda enseñar a hacer algo que nosotras queremos hacer y que está puesto solo para nosotras. Y más si esto está como por fuera del libreto social. Y muchas veces escucho en consulta cuando hablamos de, bueno, siguientes pasos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es, si me sale mal, y si quedo mal, y si dije que lo iba a hacer y ahora lo tengo que hacer, pero ya no lo quiero hacer porque tengo miedo a que me vean fracasar. Y entonces empezamos a perder la motivación incluso antes de intentarlo, porque para nosotras empieza a ser más importante el contraste con el que dirán. Muchas veces cuando evitamos cometer errores, también estamos evitando darnos a nosotras mismas las experiencias que vinimos a tener. Y cada vez que surge este patrón, lo pensamos como empezar a aceptar la experiencia completa de la vida, la parte buena y la parte mala, porque absolutamente todo tiene polaridad. Las pilas, nosotras, las experiencias, todo tiene parte positiva y parte negativa. Entonces, evitar el dolor es un gasto de energía enorme, pero que aparte te impide experimentar la vida. Y además también es una gran herramienta para conocerte más profundamente, hacer algo nuevo e ir reforzando esa relación con vos misma. Aquí me pregunto, ¿vale más que nos vean como casi perfectas o ese sentimiento de estar haciendo algo por cumplir nuestros sueños? Pienso que cualquiera de estos patrones que se presenten traen una desconexión con el deseo, con nuestro propio deseo. Y creo que esto se empieza a vestir de crisis alrededor de los 30, en la mitad de la vida, donde muchas mujeres se pueden llegar a sentir perdidas y en realidad están divididas entre la persona que construyeron para adaptarse, para ser queridas y aceptadas, o encontrar un lugar, ¿no? En su entorno, y su self, su esencia, esa cosa profunda de nosotras. Ya no podemos callar, que es difícil porque empieza como a reclamar espacio en nuestro día a día, en nuestra alma. Y creo que ahí es donde empezamos a preguntarnos, ¿qué quiero realmente de mi vida, no? Hay dos ideas que me ayudan mucho a pensar en esto. Por un lado, el malestar en la cultura de Freud, en donde plantea que hay una cierta tensión entre la persona, entre nosotros y el afuera, porque hay ciertas renuncias para pertenecer. Y también esta idea junguiana que plantea que pasamos la mitad de la vida tratando de armar una persona para que se adapte y pertenezca y esté como segura, ¿no? En nuestros entornos familiares, hasta que un día esa máscara se rompe. Y es una manera de
adaptarnos, en donde nosotros aprendemos qué parte de nosotras, qué versión de nosotras recibe más amor, aprobación, afecto, es más valorada o más aplaudida. Hasta que un día esa identidad deja de funcionar. Y mientras escribía estos registros para compartirlos acá, entendí algo importante, y es que ninguna de nosotras somos muy intensas, nada nos alcanza, o pedimos demasiado, o tenemos expectativas muy altas sobre nosotras mismas, ni nada de eso. Aquí lo que está pasando es que estamos intentando ser fiel a una identidad que durante mucho tiempo nos perteneció o incluso nos puede haber protegido, ¿no? Si tenemos una familia, un entorno un poco disfuncional, pero que llegó el momento en el que apareció la crisis existencial y entonces esa identidad comenzó a quedarse chica. ¿De qué se tiñe la crisis? De deseo. ¿De qué quiero yo? De empezar a hacerte esa pregunta. Porque quizás crecer y evolucionar deja de ser convertirte en alguien nuevo y empieza a ser como tener ese coraje y esa valentía de dejar de sostener una versión de vos que ya te quedó chica, una vida que ya necesita una actualización, por decirlo de alguna manera. Y creo que ahí es donde realmente empieza la soberanía interior, por lo que aprender a escucharte no solamente cambia la manera de mirarte o de verte a vos misma, sino también las decisiones que tomás y que van construyendo tu vida. Por eso esta semana quiero invitarte a hacerte una pregunta antes de tomar cualquier decisión. ¿Estoy haciendo esto porque es lo que nace de mí o es lo que siento que debería hacer por deber? Porque para aprender a escucharte necesitas empezar a construir el discernimiento interno entre cuál es tu voz y cuál es la voz que aprendiste a respetar. Si esta idea te hizo ruido, quiero invitarte a un trabajo más profundo para empezar a construir independencia emocional y autoridad interna. Que tu voz suene más fuerte o sea más potente que la voz de otros, porque podemos escuchar opiniones, tomar consejos y todo lo que nos quieran regalar las personas, pero a fin de cuentas las decisiones sobre tu vida son 100% tuyas. Es tu responsabilidad y también es tu libertad. Por eso preparé un recorrido gratuito de 5 días con 5 audios para que cada uno de estos audios te lleve un nivel más de profundidad y de conexión con tu verdadero deseo y para empezar a discernir, ¿no? ¿Qué voz estamos escuchando? Y construir esa autoridad interna que solamente trae la claridad de saber quién sos, qué querés y hacia dónde vas. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me mandes un DM en privado por Instagram contándome cuál de estos mandatos resuena con vos, en cuál te pudiste reconocer, o si escuchando hay alguno que pudiste ver en tu sistema familiar con la claridad que no lo veías antes. Me encantaría escucharte y tener una conversación sobre esto porque es algo que quiero contrastar y no solo verlo en consulta. Hasta aquí el video de hoy, nos encontramos en el próximo capítulo, te dejo un abrazo enorme.